Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este segundo y último video continuaremos el desarrollo y terminación de la elaboración de la ducha. ¡Vamos! Después de haber instalado la lona de PVC, forro las paredes con paneles de cemento. Podría empezar a instalarlos desde arriba, pero yo preferí empezar sobre el piso. Para tener como referencia de por dónde colocar los tornillos, con un nivel trazo líneas verticalmente guiándome del medio de cada madero. Le coloco tornillos de tal forma que la cabeza del mismo quede a ras o un poco dentro del panel de cemento. Los coloco en promedio cada 6 pulgadas. En la parte baja no coloco tornillos para evitar perforar la lona de PVC. Cuando necesito cortar los paneles, tomo las medidas que se necesiten. Trazo una línea guiándome con el nivel por el frente del panel. Con la cuchilla hago un corte de lado a lado. Con una pequeña presión parto el panel fácilmente. Y por la parte de atrás termino de cortarlo para separar el pedazo. Cuando necesito cortar una esquina es algo incómodo. Le pasé la cuchilla unas 3 veces y cuidadosamente con una pinza lo parto un poco. Estando algo separado, paso nuevamente la cuchilla hasta desprenderlo. Por ejemplo, al encajar un panel en la pared, en la parte baja no entra. Para solucionarlo, apenas cerca al borde paso la cuchilla y con la pinza quito esa parte del borde. Ahora encaja sin inconvenientes. Yo, para hacer el corte correspondiente a la jabonera, tomo las medidas y marco en el panel el espacio o hueco de la jabonera. Repetitivamente corto 3 lados hasta que queden sueltos. En el cuarto lado corto una sola vez y parto la parte sobrante. Y por atrás termino de cortarlo para eliminarlo. Al colocarlo encaja perfectamente, pero debo cortar en la parte superior lo que corresponde parte de la ventana. Tomo medida y trazo con un nivel las líneas de los lados. Y en la parte baja la medida desde el borde del panel instalado hasta el borde de la ventana. El corte lo hacemos similar al de la jabonera. Al instalarlo nos queda así. Aseguré con varios tornillos los contornos de las aberturas. Eso le dará bastante firmeza al panel de cemento sobre los maderos. En este caso removí el papel negro que había en la pared. A la vista queda el poliestireno. Sobre él esparzo silicón industrial para pegar un corte de panel de cemento. En los costados de igual forma, pero lo ajusto contra la parte trasera y lo aseguro con tornillos. Por último, los cortes de arriba y de abajo. Los costados de la ventana también los forré. El escalón o paso de la ducha igualmente se forra. Se supone que no se le deben hacer agujeros a la lona de PVC, pero yo realmente no sé de qué otra forma asegurarlo. En la parte interna de la ducha, lo aseguro solamente en el borde superior. Cuando aplique el mortero, este hará presión en la parte baja del contorno de los paneles. Por fuera de la ducha, lo aseguro tanto arriba como abajo. Por último, la parte superior. De todas formas, antes de instalar la losa debo impermeabilizarlo con una especie de pintura para crear una membrana en las paredes y piso. La base está lista para aplicar la segunda capa de mortero. Hay diferentes técnicas para colocar el mortero al contorno de la ducha y que quede al mismo nivel. Yo utilizo un láser que me ayuda como guía. Sobre esa línea de láser, con un hilo con tinta, marco sobre el panel de cemento. Lo hice como a 1 3/4 de pulgada.
Esa marca la hago en todo el contorno de las paredes y escalón de la ducha. Con un nivel vemos que la marca de tinta está más alta que el drenaje. Lo bueno es que el drenaje es manipulable, puede subir y bajar. Antes de echar la mezcla, coloco piedritas alrededor del drenaje para evitar que se pegue con el contorno y así poder mover el drenaje a la altura que necesitemos. La mezcla la preparo igual que la primera vez. La esparzo al contorno como 1,5 pulgadas de altura, no necesariamente tiene que ser a la marca. Solo es una referencia o guía para manejar la misma altura alrededor. La aplano bien para que se compacte y con la llana metálica afino su nivel. Esta ya ha endurecido un poco, preparo más mortero para colocarlo en el resto de la ducha. Poco a poco con una madera la remuevo para esparcirla e ir dando forma al piso. Recuerden que al final debe quedar con desnivel hacia el centro, es decir, al drenaje. Al día siguiente podemos desenroscar el drenaje para colocarlo a la altura de la losa o mosaico que se quiere colocar en el piso. Ahora sí realizaremos la impermeabilización de la ducha. Para ello colocaremos cinta de fibra especial para juntas o uniones entre paneles de cemento. Este material ayuda a evitar que en un futuro se agrieten las paredes. Esta cinta se adhiere fácilmente. Se corta con cuchilla las tiras al final de cada borde. En los ángulos externos de la jabonera y el escalón los refuerzo aún mucho más. Entre el piso y paredes también le coloqué la cinta. Inmediatamente preparé Thinset con densidad cremosa para aplicarlo sobre la cinta de fibra. De esta forma, más soporte y consistencia habrá entre las uniones. Cuando el Thinset haya secado, podremos hacer la impermeabilización. Este látex es una membrana para aislamiento de grietas. Se aplica como la pintura. Con brocha esparzo en las esquinas de las paredes desde arriba hasta abajo. Lo mismo entre paredes y piso. Para todas las áreas planas y amplias utilizo un rolo. Como me quedó algo de esta membrana, en la parte baja de la ducha le apliqué una segunda capa. Esta seca aproximadamente entre 2 y 3 horas. Hora de instalar las losas de las paredes. Lo primero que yo hice fue sobreponer un mosaico en el piso y sobre esta una losa. Con lápiz marco sobre la losa. Esto me servirá de referencia para colocar un madero recto a nivel. Coloco un tornillo a cada lado para asegurarlo. A la misma altura en las otras paredes coloco también maderos rectos. Preparo la mezcla de Thinset. La densidad que no sea ni muy aguada o muy espesa. Por decir así, que quede como mantequilla. Esta losa, tipo Subway, sus bordes son irregulares, es algo rústica. Con un pequeño palustre esparzo la mezcla y con una llana dentada de 1/8 la cruzo de lado a lado.
la losa le coloco Thinset como mantequilla y la instalo sobre la base del madero. Hago lo mismo con una segunda losa. Si deseo algún espacio, le coloco un separador. La siguiente losa veo hasta donde yo quiero que sea el borde. La corto con mi máquina eléctrica. Y la parte sobrante la aprovecho para instalarla escalonadamente en la siguiente línea. Continúo instalando la segunda línea. Antes de proceder en la instalación de las losas, colocaré un borde decorativo. La parte plana irá tras la losa. Con un nivel me aseguro que quede vertical. Provisionalmente lo sujeto con tornillos. De ahí en adelante continúo instalando la losa en toda la pared. Otro caso que se puede presentar es insertar mosaicos en el medio como diseño decorativo. Lo que hice fue trazar dos líneas en lápiz del ancho que yo quiera que sea el inserto del mosaico. Primero instalo las losas en los lados. Cuando llego al sitio donde tenía el tornillo temporal, lo quito y continúo instalando las losas. Al estar terminando los lados, me preparo para instalar los mosaicos en piedra. Si están un poco más anchas, quito las piedras de un lado. Aplico el Thinset o cemento y coloco el mosaico. Individualmente busco el tamaño de las piedras para llenar los espacios vacíos. Otra forma que se puede instalar el borde es primero colocar toda la losa de la pared, pero sin aplicar Thinset en el borde de la losa. Como ven, esta entra libremente. Acá, con un nivel, trazo una línea para que me sirva de guía para saber el límite de la instalación de la losa. Para instalar la losa en la jabonera, yo primero coloqué los cortes en la pared del fondo. Una vez terminada, hice cortes en L y cortes delgados que coincidieran con el borde de la jabonera. Al seguir procediendo, en la parte superior, en el medio, trataban de caerse la losa por el mismo peso. Me tocó hacer una especie de T con cortes de madera para que me sirviera como soporte. Mientras dejo secar esa parte, continúo instalando losa en la parte del costado donde va la válvula de la ducha. En esta dejo el espacio libre tras el borde de la losa. Para cuando termine la pared, colocaré el borde de aluminio. A medida que voy avanzando, con un pedazo de aluminio reviso que tenga el espacio exacto. En este caso, cuando hay que hacer un agujero en la losa, tomo medida para saber el punto exacto del orificio. Paso esas medidas a la losa y coloco una guía ajustada con prensas de carpintería.
Así mantendré fija la losa y la guía del orificio. Coloco agua dentro de la guía y con esta copa especial para cortar losas instalada en un taladro, perforo la losa hasta extraer el pedazo. Al probar que queda bien, la instalo. En la pared del mosaico no tuve complicación alguna con el agujero para la ducha. Prácticamente tenemos las paredes listas, me falta trabajar en la jabonera y ventana. Hay diferentes formas de hacer los bordes de una jabonera, pero acá instalaremos unos bordes de aluminio de color blanco. Tomo la medida de uno de los lados más de 1/4 de pulgada adicional. En una esquina hice el corte a 45 grados. Lo coloco temporalmente y marco con lápiz en el otro extremo a ras del borde de la losa. Yo primero hice un corte regular y luego 45 grados exactos en el borde. En tal caso también pueden utilizar una cegueta con una guía de cortes de ángulo. Aún está un poco larga, es mejor quitarle un poco más. De lo contrario, si hubiese quedado muy corta, no podría utilizarla. Con una lima de hierro quito las estillas de metal o imperfecciones. Mismo proceso hago para los otros 3 lados. Hago una presentación para estar seguro de que encajan entre ellos. Estoy satisfecho con los cortes. Ahora lo que hice fue aplicar cemento o tin set en los lados y ajustar cada una de las tiras de aluminio. Acá mismo empiezo a instalar los cortes de la losa. Primero el de abajo con un pequeño desnivel, luego ajusto los de arriba y por último las losas de los costados. Este mismo trabajo lo hice en los bordes de la ventana. Procedí a elaborar el piso. Acomodo la rejilla tan solo un poco más abajo de la altura del mosaico. Preparo la mezcla de tin set y la aplico en la parte de atrás, lo suficiente para abarcar el espacio del ancho del mosaico. Acá utilicé una llana dentada muy fina, con pequeños dientes. Coloco el primer mosaico en una esquina y encajo sucesivamente las otras en línea. Hay que buscar la forma que encaje uno con el otro. Aprovecho y termino de instalar la losa de la primera línea. Sobre el mosaico del piso, para ayudarlas a nivelar un poco, coloco pedazos de cartón bajo ellas. Así sucesivamente colocamos la segunda y tercera línea de mosaicos en el piso hasta terminar. Para el escalón, tomo medidas de la altura y corto varias losas a esa medida. Acá el diseño puede variar, yo prefiero que queden cortos, uno al lado del otro.
Con un nivel largo los empujo un poco para que queden parejos. Acá también utilizaré bordes metálicos decorativos. Los corté de tal forma que entran por debajo de las losas de la pared. Los cortes de la parte interna del escalón los hago más cortos, que al colocarlos quedan con un poco de desnivel hacia el interior de la ducha. Temporalmente coloco una en cada extremo, eso para cerciorarme de que el escalón quede a lo largo con el mismo ancho y mismo nivel. Posiblemente algunos cortes sean unos más cortos que otros, esto debido al mosaico del piso. Por tal razón, me ayudo con el borde de aluminio para promediar su altura. A veces me es necesario colocar pedazos de cartón para levantarlas algo. Por encima esparzo mezcla de Thinset o cemento y con la llana la dejo nivelada a la altura de las losas instaladas. Acomodo los bordes metálicos y tomo medida para saber qué ancho cortar las losas que irán dentro de los rieles. Todos los cortes serán de la misma medida. Los instalo uno por uno hasta llegar al otro extremo. En los costados, contra el escalón, instalo los últimos cortes de la pared. Con el otro método de instalación del riel en el borde de la pared, la coloco sobre el piso y marco al final por donde la debo cortar. Una vez cortada y probado que queda bien, apliqué silicón blanco por todo el borde desde arriba hasta abajo. Ahí ya puedo incrustar el borde de aluminio tras la losa y dejar como frente la parte blanca decorativa. Los cortes faltantes de los costados los termino de colocar. ¿Recuerdan el primer método para la instalación del borde metálico? Simplemente con una herramienta oscilante de cuchilla para metales, corto horizontalmente a la altura de la última losa instalada. Método que a mí personalmente me gusta más. Al día siguiente, preparo el grout o lechada del color que yo quiera para las ranuras entre losas y mosaicos. Este proceso prefiero hacerlo por partes. Primero hago una pared y la limpio con la esponja hasta que quede bien. Luego la siguiente pared. Por último aplico lechada al piso y escalón. Y repetitivamente enjuago y limpio con esponja. Cuando ha secado bien, después de haber limpiado con una esponja húmeda, con una toalla seca y limpia le quito todo el polvo que se forma o se adhiere en las losas. Así luce la losa tipo Subway con lechada de color blanco. Se ve bastante bien. En los bordes del piso contra la pared, la lechada quedó un poco gruesa para que el agua no quede acumulada en esas áreas al usarla. A este punto ya puedo instalar los accesorios para el sistema de la válvula y la ducha. A la base decorativa de la válvula, por atrás le aplico silicón y la pliego contra la pared.
Por el contorno también la sello con silicón. Lo sobrante lo limpio con una esponja húmeda. No todas las manijas de las válvulas se instalan de la misma forma. A esta se le ajusta un pin con una llave de tipo Allen. También tiene un botón adicional para controlar dos duchas. En el tubo de la regadera le coloco cinta Teflon en sentido de las manijas del reloj. La enrosco manualmente hasta que ajuste. Para que quede derecha, aflojo unos pines, la coloco en su posición y la ajusto con la llave tipo Allen. Acá solo me resta por colocar el plato de la regadera. Acá tengo la segunda ducha con manguera, pero se instala similarmente. Bien amigos, acá tenemos nuestra ducha casi 100% terminada. Acá podemos colocarle puerta de cristal, puerta corrediza de cristal o una cortina para ducha. Pero decidimos en instalar una puerta corrediza de cristal sin marco. Al final de este video dejo el enlace de cómo se instaló esta puerta de cristal. También dejo en la parte de abajo de este video, en la descripción, los enlaces de las herramientas y materiales que utilicé para la elaboración de esta ducha. Amigos, los invito para que se suscriban a mi canal de YouTube, activen la campana para que te den aviso de nuevos tutoriales y vamos, dale click a la mano con el dedo gordo hacia arriba. Nos vemos en el siguiente tutorial.